Egun on guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Quiero daros a todos las voy a nombrar. Gracias por daros la bienvenida a la sede de este colegio y a la presentación y divulgación de la recomendación general del Ararteko 2/21, pautas de actuación en casos de abuso sexual de niños y adolescentes en Euskadi. Quiero también saludar de forma especial a quienes nos acompañan online, dado que las limitaciones derivadas de la COVID-19 nos obligan a reducir la presencialidad para asegurar las distancias físicas, como venimos haciendo desde las actividades contingentes. Como les explicaré posteriormente, la abogacía vasca, a la que represento en este acto, ha colaborado con el Ararteko, el resto de instituciones, en los trabajos técnicos que han servido de base a las pautas de actuación que se contienen en esta recomendación general. Por ello es un honor acompañarle como anfitrión en este acto, que supone la ratificación pública de ese camino que el Ararteko Manuel Lezertua ha plasmado en su recomendación general, al que agradezco, así como al equipo de la institución, la visión, el uso y el esfuerzo realizado para mejorar la atención a los niños, niñas y adolescentes que han sufrido cualquier tipo de violencia sexual. Y ya sin más, paso en primer lugar a saludar y ceder ya la conducción de este encuentro a la periodista Pilar Calchada, a quienes todos vosotros ya conocéis. Pilar. Eskerrik asko, egunon guztioi, mila esker benetan gaur hemen bat egiteko egin duzuen ahaleginarengatik, badakigu ez dela bat ere erraza izaten, tarte bat hartzea, eta bereiziki eskertzen dizuegu. Lagun gutxi batzuk, elkartu gara hemen presentzialki, ezinbestean mugatua baita tokia, baina streamingen bitartez, Teams plataforman, gurekin ere bat egin duzuen makina bat lagunek, eta beraz, zuei bereiziki momentu honetan nire agurra eta ongi etorria ona deitu gaituen Arartekoaren izenean. También a las personas que estáis aquí presencialmente, antes de empezar, y sobre todo a Iñaki Subijana, porque le estoy tapando absolutamente la visión de la sala, disculpad, no es nada sencillo combinar los dos formatos y vamos a intentar hacer lo mejor posible también a solventar esos problemas de audio que creo que ya están resueltos y que muy amablemente de los que nos habíais advertido. Muchísimas de las personas y organizaciones que hoy nos acompañáis, además de estar aquí, sois parte indispensable del trabajo que hoy vamos a presentar, la recomendación del Ararteko para el despliegue de pautas de actuación en caso de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en Euskadi. Sin vuestra implicación no hubiese sido posible llegar al diseño y a las propuestas de estas recomendaciones que se dirigen, como bien sabéis, a los diferentes agentes, cada uno con sus responsabilidades diferentes, pero complementarias, con un mismo objetivo: mejorar la atención, respuesta y acompañamiento en estos casos. El enfoque de derechos es fundamental como inspiración, punto de partida de cualquier mejora en los sistemas de atención y de acompañamiento. Son los derechos de los niños y de las niñas los que deben acompañarse de una responsabilidad de todos los agentes mandatados para dotarles del cuidado y de la protección cualificada que, no se nos olvide, les corresponde. Son sujetos de derechos, son menores de edad, pero no menores en derechos. El equipo técnico de esta institución tomó como base, como punto de partida, quejas ciudadanas, también el soporte de las instituciones y asociaciones de infancia y de derecho que llevan mucho tiempo trabajando en este campo. Estas pautas, como bien sabéis, pretenden mejorar y profundizar en la protección de la infancia en estas situaciones que pueden calificarse, y creo que estaremos de acuerdo, de máxima vulnerabilidad. No dejan de indicarnos que todavía existe un largo recorrido en nuestras sociedades para completar eso que solemos definir como una máxima legalmente asentada, pero aún insuficientemente cumplida: el bien superior del menor. Es el principio guía de los derechos de la infancia que, en situaciones como las que se contemplan en estas recomendaciones, está siendo, qué duda cabe, vulnerado. Entre todas las personas que hemos tenido cerca a la hora de avanzar en este camino que llega a esta recomendación, queremos destacar la contribución de Pepa Horno, que hoy nos acompaña, le vemos ya en pantalla, será en formato virtual. Confiamos, Pepa, en que pronto podrá ser también
presencial. En fin, Pepa Horno Goicoechea, psicóloga, consultora de infancia, afectividad y protección en Espirales CI, es especialista en el ámbito de la protección. Durante más de 20 años ha coordinado campañas estatales, internacionales para la prevención y erradicación de la violencia contra los niños y las niñas y el abuso y explotación sexual e infantil. Su conocimiento y experiencia ha quedado plasmado en varios libros sobre desarrollo afectivo y social y en estudios e investigaciones que ha producido, ha coordinado, y por citar algunos, Amor y violencia, la dimensión afectiva del maltrato, Un lugar donde quedarse, atención a los niños y niñas en acogimiento en el sistema de protección en España, o La mirada consciente en los centros de protección, cómo transformar la intervención con niños, niñas y adolescentes. En fin, solamente mencionar unos muy pocos porque sería muy extenso. Ha acompañado a todo tipo de profesionales en la formación y en la supervisión técnica en más de 35 países, ha coordinado grupos de trabajo, en fin, una carrera y una aportación excepcional. Pero van a permitirme una mención que tal vez no es demasiado habitual en estos foros, es que además de periodista, como ha señalado Carlos Fuentenebro, también soy vicepresidenta de Save the Children en España, y quiero compartir una referencia que nos emocionó mucho hace unas semanas. En redes sociales, Pepa decía que se le habían agolpado en el corazón más de 25 años de experiencias el día en el que el Congreso en Madrid aprobó la Ley Integral para la Protección de la Infancia. Actualmente en el Senado, en muy pocos días, esperamos poder decir que ya es ley. Dijo también que esta ley hablaba del horror del que es capaz el ser humano, pero que también hablaba sobre todo de la red inmensa de gente increíble que se conmueve, se enfada y se implica en la lucha contra este horror. Por eso estamos donde estamos, por toda esa gente y por todos esos años de trabajo realizado por personas como Pepa, por tu aportación, por tu tiempo, por estar hoy aquí y por estar siempre. Muchísimas gracias, es un honor y es un placer cederte el estrado. Pues, Egunon, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias al Ararteko por esta invitación y a todos los que han sido parte del proceso que nos ha llevado hoy aquí. Porque efectivamente, tal y como comentabas, todo este camino ha sido posible gracias a la colaboración desinteresada de un montón de gente, de un montón de personas y de profesionales que sacaron tiempo de donde no lo tenían, que se sentaron a una mesa cuando tenían tareas inmensas por hacer y que además aceptaron sentarse a una mesa con personas de otros ámbitos, que hablaban otros lenguajes, que tenían otros criterios técnicos, como veremos ahora, con los que no están acostumbrados a trabajar. Una de las experiencias que yo tengo y que he visto ya en muchos sitios, pero que he podido presenciar en este proceso, es el enriquecimiento que supone para quienes formamos parte de esa red y de esa mesa de trabajo, el poder intercambiar y construir un lenguaje común que permita una visión y una actuación coordinada y eficaz, en este caso en los casos de abuso sexual infantil. A mí me parece importantísimo porque no suele ser habitual, no es una experiencia común y no solemos contar con la colaboración desinteresada de la gente y de las instituciones. Desde ahí yo recuerdo que todo esto empezó desde el Ararteko, promovido por el Ararteko, y tuvo un punto importante que fue el curso de verano que hicimos sobre abuso sexual infantil, del cual la necesidad y la demanda del protocolo surgió como una de las demandas principales y además comunes a todos los que estábamos en aquel palacio de Miramar tan maravilloso. Y a partir de ahí hemos llegado aquí, ¿no? Hemos llegado a esta recomendación que recoge gran parte de lo que comentábamos en ese curso, gran parte de lo que hemos intentado plasmar en ese documento de trabajo técnico y en esa recomendación que el Ararteko les ha hecho llegar y les he presentado hoy a todos ustedes. Me parece fundamental, y mi aportación en este sentido hoy, me parece fundamental entender que la coordinación de la que estamos hablando es un derecho de los niños, de las niñas y de los adolescentes víctimas de abuso sexual. No es una cuestión de calidad, no es una cuestión de voluntad,
es una cuestión de respeto a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que tienen la desgracia de vivir cualquier forma de abuso sexual o de explotación sexual infantil. Y desde ahí quiero hablar con la contundencia, si me permiten, que tiene entender esto. Esto no es una opción, no es algo que podamos permitirnos discutir si debemos hacer o no. Es imposible hacer una intervención eficaz en un caso de abuso sexual infantil si no es una intervención coordinada. Y esa intervención coordinada no es factible si no se implementan todas las recomendaciones que se incluyen hoy y que presenta hoy el artículo. Por eso me parece importante empezar para hablar con ustedes de lo que es el abuso sexual. Simplemente quiero dar 2 o 3 pinceladas que me parecen importantes sobre lo que es el abuso sexual infantil. Primero, quiero empezar por decir, como se ha dicho en la presentación, y yo quiero insistir, que el abuso sexual infantil es una forma de violencia contra la infancia y la adolescencia. Es una experiencia traumática, pero es una forma de violencia contra la infancia y la adolescencia. Desde ahí nos situamos, porque yo creo que hay que empezar por ahí. Hay que empezar por el daño en el niño y en la niña. No hay que empezar por la intención de quien agrede, no hay que empezar por el contexto en el que ocurre, ni el significado, digamos, social o institucional que tiene, sino por el daño. Una de las cosas en las que yo insisto constantemente es que si no visibilizamos el daño del niño y no evaluamos el daño del niño y la niña en el proceso, y cuando hablo del proceso me refiero desde la detección temprana en educación y en sanidad hasta el procedimiento judicial en sus últimas fases. Si durante todo ese camino no ponemos el foco y la mirada en el daño a los niños y a las niñas, habrá muchas cosas que nos perdamos, porque es el daño el que prueba el abuso. Es el trauma el que prueba el abuso. Ahí está la carga de prueba de un procedimiento judicial, no en la intención de quien agrede, no en el contexto en el que ha ocurrido esa experiencia y no a través de lo que se ha valido esa persona para producir ese daño. Es el daño el que prueba el abuso y es todos los agentes a lo largo del procedimiento deben mantener el foco en ese niño y en esa niña y en el daño que se ve. A mínimo que uno mire, logra verlo. Cuando uno está formado, como hablaremos después, es cuando uno puede ver ese daño. Porque en el abuso sexual hay 2 elementos fundamentales, que son el daño, como estaba diciendo, y una relación de poder. Uno no puede ejercer ese daño si no tiene una posición de poder. Y esa posición de poder es muy interesante analizarla, porque una relación de poder en sí misma permite el abuso. Yo no necesito emplear además amenazas ni coacciones suplementarias para producir el abuso. Solo con el hecho de tener esa posición de poder puedo abusar de un niño o de una niña. Y por supuesto, como se decía, el enfoque de derechos del niño es el marco de referencia. El abuso sexual infantil es una vulneración de los derechos del niño y de la niña. Eso en este contexto quizás sobre decirlo, pero a mí siempre me gusta insistir porque nos da un marco jurídico que no podemos saltarnos, que es el contexto o el marco desde el cual vamos a desarrollar la intervención institucional. Sobre el daño hay 2 cuestiones que yo quiero poner encima de la mesa. Primero, hay 4 factores clave que pueden agudizar ese daño. El que se ha detectado tempranamente o más tardíamente, la reacción del entorno directo. Es muy importante y es muy interesante hablar de la reacción de la familia de ese niño, hablar de la reacción de la comunidad. ¿Hasta qué punto se da credibilidad a las declaraciones de los niños mucho antes de llegar al procedimiento judicial? Hay un factor que tiene que ver con la victimización secundaria, que es por lo que estamos aquí, entre otras cosas. Evidentemente el daño se agudiza a través de la victimización secundaria de la intervención institucional y el hecho de tener la posibilidad de recibir una atención terapéutica especializada. Ese daño, como insisto, debe ser evaluado y debe ser visibilizado, porque el abuso sexual deja huella. Es una huella que puede convertirse en una experiencia de fortaleza y de resiliencia para la persona o una experiencia que condicione todo su desarrollo. Cuando la gente habla y piensa en cuáles son las consecuencias del abuso sexual infantil, es muy interesante darse cuenta que como experiencia traumática que es, si no se aborda, si no se recibe la intervención adecuada, esa experiencia acaba dañando todas las áreas del desarrollo del niño. No solo una, no es una cuestión de sexualidad,
va mucho más allá y tiene que ver con el miedo, tiene que ver con el terror, tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con la sexualidad, por supuesto, tiene que ver con la posibilidad de volver a confiar en las personas, tiene que ver con estar hiperactivado y saltar cuando se cierra una puerta o cuando entra alguien nuevo en una habitación. Tiene que ver con tantas pequeñas cosas que, como decía, si no las vemos, no podemos valorar y evaluar realmente los efectos de la experiencia. Y sobre el poder, que es el otro gran concepto, a mí me parece muy importante visibilizarlo y entender que yo no puedo abusar de un niño si no tengo una relación de poder con ese niño. Pero cómo construyo esa relación de poder, simplemente con que me quiera. Es interesante e importantísimo en nuestro ámbito entender que el amor, el afecto de un niño te permite ganar una posición de poder sobre ese niño o esa niña. El vínculo afectivo de por sí mismo te da una posición de poder. Por eso, la mayoría de los casos de abuso sexual infantil suceden por parte de los niños, de las personas, que los niños conocen y quieren. Segundo, las figuras de autoridad. Pensemos en cuántas figuras de autoridad hay alrededor de los niños y de las niñas. Pensemos en los maestros, pensemos en los entrenadores de fútbol y de cualquier deporte, pensemos en los monitores de los campamentos y de las actividades de ocio y tiempo libre, pensemos en tantas y tantas figuras de autoridad que hay alrededor de los niños y las niñas que juegan un papel clave y tienen una posición de poder sobre ellos. Por supuesto, cualquier persona que sea más fuerte físicamente que ellos va a tener poder y va a poder abusar sexualmente de ellos. Y un elemento muy importante sobre el que no se insiste, en mi opinión, suficiente, la diferencia social. Cuando un niño o una niña pertenece a lo que llamamos colectivos vulnerables, que está mal llamado porque no son ellos los vulnerables, es la sociedad la que les coloca en una posición de vulnerabilidad. Pero cualquier niño o niña que tiene discapacidad, que tiene una identidad o orientación sexual minoritaria, que es inmigrante y no habla bien el idioma, que pertenece a una familia que está en una situación de aislamiento o de vulnerabilidad social, todos esos, los niños y las niñas en el sistema de protección y de reforma, todos los niños y niñas que están en una posición de vulnerabilidad, por definición, las personas tienen una posición de poder sobre ellos simplemente por la situación en la que están. A partir de ahí, yo puedo perfectamente ejercer y someter a un niño o a una niña a abuso sexual sin necesidad de añadir nada más a eso. Si un desconocido se acerca a un niño en un parque, lo más probable es que el niño salga corriendo y se lo diga a sus padres. Pero si quien se acerca es su entrenadora o es su profesor y le dice, ven conmigo que vamos a recoger las pelotas, no solo no va a salir corriendo, sino que se va a sentir elegido, se va a sentir especial y se va a quedar. Así que analizar el poder nos permite ver y visibilizar a las personas que agreden y los escenarios donde el abuso se da. Porque uno no abusa de quien quiere, abusa de quien le resulta más fácil. Por eso, una de las claves de la prevención, que no voy a insistir en ello porque no es el foro hoy, es la generación de los entornos seguros y protectores. Esos entornos en los cuales, aunque una persona quiera abusar de los niños y las niñas, el entorno no se lo permita. Sea imposible para él o para ella desarrollar ese abuso. ¿Por qué el protocolo interinstitucional? ¿Por qué nos sentamos en esa mesa de trabajo? ¿Por qué llegamos al día de hoy con las recomendaciones que el Ararteko quiere hacer llegar a todas las instituciones competentes en esta materia? Porque si se paran a pensar en la realidad de Euskadi, es interesantísimo darse cuenta de las carencias que hay en la intervención en el abuso sexual infantil dentro de un nivel altísimo de calidad en los servicios sociales, sanitarios y educativos en el territorio de Euskadi. Merece la pena preguntarse por un minuto por qué. ¿Por qué en el abuso sexual no existe ese mismo nivel de calidad? ¿Por qué hay las carencias que hay en una temática como esta, que nadie duda ni de su gravedad ni de su importancia? Y sin embargo, faltan medidas claves que existen para otras temáticas y para otras problemáticas, como el protocolo interinstitucional, como una atención terapéutica universal, gratuita y especializada, tanto para los niños y niñas que son víctimas como para los adultos que lo fueron en su infancia. La formación
en los currículos universitarios de todas las profesiones que trabajan con niños y niñas y las medidas necesarias contra la victimización secundaria, que como verán a lo largo de las recomendaciones van mucho más allá de la prueba preconstituida, que es la más mencionada, la que muy a menudo se discute y se conversa, pero esto va mucho más allá porque empieza en la detección temprana. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es un acuerdo de mínimos. Y esto lo decíamos constantemente en la mesa de trabajo. Esto no es un acuerdo de máximos, es un acuerdo de mínimos que permita un consenso y una intervención eficaz. Las medidas que se proponen son las que hacen falta para cumplir esos mínimos. No estamos hablando de los máximos, estamos hablando de garantizar esa intervención eficaz, que cubra todas las fases de la intervención, desde la detección y la derivación hasta la reparación del daño, tanto judicialmente como terapéuticamente. No es solo un proceso o un protocolo sobre el procedimiento judicial, y en esto quiero insistir, porque al principio en la mesa de trabajo se discutía mucho sobre la parte judicial de la intervención, pero no estamos hablando solo de eso, estamos hablando desde el comienzo, desde cómo detectar los casos de una forma eficaz, desde cómo generar procedimientos de derivación que funcionen y que funcionen de la manera rápida y eficaz que necesitamos que funcionen, hasta cómo garantizar la reparación del daño que se ha producido a ese niño o a esa niña. Evidentemente, el protocolo pretende minimizar la victimización secundaria de todos los actores implicados en la intervención con esos niños y con esas niñas. Y evidentemente, su objetivo último es doble. Por un lado, reparar el daño, ese daño del que estábamos hablando, y por otro lado, generar un procedimiento protector y garantista. Garantista tanto de la presunción de inocencia del acusado o de la acusada, como de los derechos de ese niño o niña o adolescente víctima de abuso sexual, tanto como la garantía de la prueba dentro del procedimiento judicial. Son los tres focos que hay que mantener para generar un proceso protector y garantista en el ámbito, en la parte judicial. ¿Por qué es necesario un protocolo? Primero, por la complejidad de la problemática. La falta de formación de los agentes implicados vulnera los derechos de los niños y las niñas. Porque este es uno de los temas que tenemos. Si no hay una formación, es decir, si los profesionales que están interviniendo con los niños y niñas y adolescentes no saben de abuso sexual, no se puede ver aquello que uno no está formado para ver. No se puede saber actuar bien en aquello que uno no ha sido formado. Así que una de las cuestiones a las que hay que volver sistemáticamente y que se incluyó en el documento y se incluye específicamente en las recomendaciones es la formación a todos los agentes. Y son 5 ámbitos: educación, sanidad, el ámbito social distribuido por las diputaciones forales, el ámbito policial y el ámbito judicial. Todos los profesionales que trabajan en esos ámbitos han de estar formados si queremos que puedan ver, que puedan detectar y que puedan saber actuar. A esta complejidad de la propia problemática se une la complejidad, como decíamos, del número de actores implicados y la complejidad competencial en el caso del territorio de Euskadi. Con lo cual, a partir de ahí, si uno no pone un cierto orden en toda esta estructura, es imposible que los niños y las niñas no se pierdan a lo largo del camino y de ese proceso. Hace falta generar un protocolo para generar lenguajes y criterios comunes entre personas y profesionales que trabajan con distintas formaciones, distintos bagajes técnicos, que utilizan distintos lenguajes y que utilizan distintos criterios de decisión. Si no nos sentamos a construir un lenguaje y unos criterios comunes, esas personas no se reconocen, esos informes no se reconocen. Una de las cuestiones que salía repetidamente en la mesa de trabajo era la dificultad de que el ámbito judicial comprenda los informes sociales y al revés, la dificultad para que el ámbito social sepa formular los informes con el destinatario del mundo judicial. Son lenguajes diferentes, son maneras de trabajar diferentes y son visiones diferentes de una misma problemática que necesitan generar una serie de criterios comunes. Y por supuesto, necesitamos un protocolo por la dificultad del proceso judicial en sí mismo. Los 3 principios que he mencionado, los 3 focos que he mencionado para generar un proceso protector y eficaz y garantista, esos 3 focos, unificarlos en un mismo procedimiento es muy complejo, sobre todo teniendo en cuenta
y esta es una de las cuestiones que salía y que generaba mucha frustración en la mesa de trabajo, teniendo en cuenta y sabiendo además que no todos los casos de abuso van a llegar a poder ser juzgados y no todos los casos que son juzgados llegan a recibir, a completar el procedimiento judicial y a recibir la condena o la sentencia necesarias. Entonces hay como filtros por los cuales vamos perdiendo a los niños y a las niñas a lo largo de todo el proceso, desde la detección tardía, mal hecha, mal realizada o no realizada, de hecho, hasta la última fase del procedimiento judicial. Por el camino vamos perdiendo, a través de los procesos de victimización secundaria, a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Es decir, vamos perdiendo a niños y niñas que están sufriendo y que no olvidemos que su sufrimiento es nuestra responsabilidad. Nosotros, como agentes del ámbito de protección en el amplio sentido de la palabra, somos los responsables de ese sufrimiento. Somos los responsables de actuar ante ese sufrimiento. Porque ¿qué les debemos a las víctimas? A mí me parece fundamental entender que el abuso no se supera ni se olvida, lo he puesto ahí entre comillas, ¿no? Ni se pasa página. Es decir, el abuso sexual es una experiencia, lo he dicho, es una experiencia traumática que puede convertirse en una experiencia de fortaleza y de resiliencia. Por eso las víctimas, los adultos que fueron víctimas de abuso en la infancia, hablan y se califican de supervivientes, porque puede convertirse en una experiencia de resiliencia y de fortaleza, pero puede también convertirse en una experiencia de daño con la que uno cargue durante el resto de su vida. Por eso el abuso no se olvida, uno aprende a vivir con esa memoria para que no condicione su vida. Y uno de los elementos que a mí me parece fundamental en un foro como hoy, en un día como hoy, es reconocer que les debemos a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas en estos momentos y a los adultos y adultas que fueron víctimas en su momento y no conseguimos atender. Les debemos la memoria y les debemos el reconocimiento colectivo de su dolor y del fracaso social e institucional a la hora de protegerlos. Solo cuando honremos su dolor, cuando nos demos cuenta de ese daño y sigamos poniendo el foco en ver ese daño, podremos darnos cuenta de la magnitud y de la importancia que tiene lo que planteamos hoy. Pero me parece importante, igual que se ha hecho en otros contextos y con otras víctimas, me parece importante hablar de este dolor y honrar este dolor que hay detrás de todo lo que estamos hablando y de todo lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Me parece fundamental no brindar una visión reduccionista del abuso como una cuestión que hagan los hombres con las niñas. Es decir, hay que tener especial cuidado en visibilizar y en no ocultar a los niños varones víctimas de abuso sexual infantil. Hay que entender que el abuso sexual infantil es una forma de violencia contra la infancia, que hay que abordar desde un enfoque de derechos, con una perspectiva de género, pero desde un enfoque de derechos y no brindar una visión reduccionista de esta problemática. Es fundamental no tratar a las personas que fueron víctimas de abuso sexual en su infancia y a los propios niños y niñas como locos, como enfermos, como problemáticos, como complejos y complicados, y brindarles una atención universal, gratuita y especializada, independientemente de su familia, independientemente de la capacidad de su familia de reacción, de si están en una familia protectora o no lo están, independientemente de cuál sea su nivel socioeconómico. A las personas y los niños y las niñas que son víctimas de abuso sexual tienen derecho a recibir una atención como lo tienen y lo reciben las personas que viven cualquier otro tipo de experiencia, cualquier otro tipo de dificultad y de sintomatología en su desarrollo. Por supuesto les debemos, lo he dicho, no voy a insistir en ello, les debemos un proceso judicial protector, un proceso judicial garantista y protector. Esto no es una opción, es una obligación. Y como obligación legal, jurídica, social y moral debemos planteárnosla. Se lo debemos a las víctimas, a las que ya fueron y a las que son en estos momentos. Y por supuesto les debemos la protección de los otros niños, niñas y adolescentes. Si a estas personas y a estos niños ya no los hemos visto, al menos les debemos mejorar nuestra intervención profesional. Les debemos el esfuerzo y la conciencia para mejorar los procedimientos que tenemos, para poner en marcha lo que no tenemos, para poner en marcha los recursos que no están y sabemos que no están,
En estos momentos en Euskadi hay recursos que hacen falta y que alguien tiene que asumir la puesta en marcha de esos recursos y la atención a los niños y niñas en condiciones. Y desde ahí mejorar la detección temprana, mejorar la coordinación interinstitucional, garantizar la formación adecuada, crear los recursos que faltan. Todo eso forma parte de la mejora de la intervención de la que hablamos hoy y que se plasma en todas las recomendaciones que el Ararteko va a exponer hoy. Y me parece fundamental darse cuenta que esto tiene que ver no solo con los niños y niñas que en estos momentos puedan estar viviendo alguna forma de abuso o de explotación sexual infantil, sino con todos los que fueron ya víctimas y se nos pasaron. Sencillamente no los vimos, no supimos atenderles, no supimos cómo hacerlo. A partir de ahí, si conseguimos mejorar nuestra intervención, les estaremos devolviendo parte de su dignidad, les estaremos devolviendo parte de la justicia realmente que ellos merecen y desean. Muchísimas gracias. Si lo dejo pendiente para la puesta en común, si tienen alguna pregunta y quieren hacerme algún comentario, después estaré encantada de contestarles. De maravilla. Creo que tenemos un poquito de acuerdo. Lo vamos a solucionar inmediatamente. Sí, ya está. Es solo desearlo, en este caso. Lamentablemente solo en este. Muchísimas gracias, Pepa, por todas las explicaciones. Mila esker, kokatzen laguntzeagatik, badakigu orain gomendioaren beraren barne xehetasunak ezagutzeko irrikitan zaudetela, eta garraian zehatzago ezagutuko dugu gomendio orokor hau eta kokatzen. Laguntuko digute mailan ditudan mahaikideak. Para poder profundizar en estas intervenciones, en las implicaciones que tiene la recomendación, vamos a hacer una ronda ordenada de intervenciones con las personas que tenemos en mesa. Manuel Ezartuba Ararteko, Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y Carlos Fuentenebro, presidente del Consejo Vasco de la Abogacía. Y tras estas intervenciones tendremos unos minutos para conversar, como Pepa nos recordaba. Quienes estáis en sala deberéis pedir micrófono para que pueda escucharse también la participación en este sistema streaming, en la plataforma Teams que estamos utilizando. También a través de la plataforma Teams podéis hacernos llegar vuestras preguntas, yo las iré recogiendo y las iré trasladando a los diferentes ponentes. Es evidente que existe mucho interés por el detalle de la recomendación. El formato de esta jornada no permite entrar en el detalle propiamente dicho, pero lógicamente habrá más oportunidades para un nivel más técnico, más detallado. Por lo tanto, os pedimos que en la medida de lo posible no entremos en el máximo detalle. Y en cualquier caso, todas las preguntas serán recogidas y respondidas. Besterik, jakina, nahi duzuen hizkuntzan aukeratu galdera egitea, galdera jasoko dugun hizkuntzan gero zuzenduko zaie erantzuteko modua izan dezaten parte hartzaileei, baina noski norberak bere gogoko edo nahiago duen hizkuntza aukeratu dezake parte hartzeko. Eta behin, xehetasun hauek argituta goazen hitzartzetara. Manuel Ezartua Ararteko, lehen hitzartzea zurea da, zuk zuzentzen duzun erakundearen izen deiturak daramatzalako gomendio honek. Nahi duzunean. Eskerrik asko, Pilar, hitza emateagatik eta zure aurkezpenagatik. Egunon, topaketa honetara etorri zareten guztioi, bai gune fisiko eta teknologiko bikain hau gurekin partekatzen ari zareten hori. Bai virtualki eta bai telematikoki. Gune hau Bizkaiko Abokatuen Elkargoko dekanoaren aditasunari esker erabiltzen ari gara. Eskerrik asko, Carlos, estimatua. Beti bezala, Arartekoarekin etengabe lakidetzan aritzen zaretelako, kargo honetan. Bereziki agurtu nahi ditut Bilboko gure jarduneko alkatea, gurekin izateagatik, Estatuko Kontseiluko partaidea, Bizkaiko Provintzia Auzitegiko presidentea, Euskal Legebiltzarkideak, Barakaldoko magistrato dekanoa, Eusko Jaurlaritzako eta Foru Aldundietako kargudunak, udaletako eta erakundeetako ordezkariak eta irakurri ezin dudan zerrenda luze bat lagunok.
Muchas gracias, Pepa, también por haber puesto en contexto de qué hablamos cuando nos referimos al abuso sexual infligido a niños, niñas y la forma en que se viven esos procesos traumáticos. Eskerrik asko Pilar berriz ere, zure aurkezpenagatik. Ekizuenez eta Okatuaren Euskal Kontseiluko presidente eta Bizkaiko dekanoak hasieran gogorarazi duenez, ekitaldi honetara gonbidatzeak helburu jakin bat du. Hain zuzen, Arartekoaren gomendio orokor hau aurkeztea. Euskadin haur eta nerabeen kontrako sexu abusua eta sexu esplotazioa gertatzen direnen jarduteko jarraibideak. Horren bidez, Arartekoak hobetu egin nahi ditu, tratu txar horiek jasan dituzten haur eta nerabeen kasuak antzemateko lana, baita horiekiko esku hartzea eta tratamendua ere aipatu denez gara. Tras varios años manifestando su preocupación con respecto a la respuesta ofrecida por las instancias públicas vascas a los niños y niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, en 2019 el Ararteko y su equipo impulsó la iniciativa para la elaboración de una propuesta de protocolo de actuación que paliara uno de los déficits más recurrentemente, lo mencionaba Pepa también, señalados por todas las personas y organizaciones especializadas en este ámbito. La respuesta fragmentada o inconexa entre los distintos sistemas públicos o, en otras palabras, la ausencia de criterios compartidos e itinerarios de tránsito claros en una respuesta a las víctimas en el que tiene que ser necesariamente integral y ordenada. Las respuestas de todas las instancias concernidas por esta delicada problemática, invitadas por el Ararteko a tomar parte en el proceso de elaboración de un protocolo de esta naturaleza, fue enormemente positivo. De este modo, el trabajo de preparación que se ha llevado a cabo en esta dirección ha podido contar con la valiosa contribución de personas formalmente designadas por los departamentos del gobierno competentes en servicios sociales, servicios de apoyo a la Administración de Justicia, educación, seguridad, salud e igualdad, por los departamentos responsables de los servicios de protección de la infancia de las 3 diputaciones forales, por la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, que delegó su participación en representantes de los servicios sociales de los ayuntamientos de Bilbao, Donostia, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, por la Fiscalía Superior del País Vasco, por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, así como por su Secretaría de Gobierno y por el Consejo Vasco de la Abogacía. Este gran equipo de personas, dinamizado e impulsado por la institución del Ararteko con la colaboración de Pepa Horno, a quien acabamos de escuchar, configuró la propuesta técnica que se acompaña como anexo al texto de esta recomendación general del Ararteko. Con su permiso, quisiera en este momento de culminación de este proceso agradecerles muy sinceramente a todos ellos, de todo corazón, su dedicación, sus aportaciones, su entusiasmo y el duro trabajo que han llevado a cabo. Gracias a ella se ha podido concluir un instrumento que quiere ser eminentemente práctico, muy pegado a la problemática y a las circunstancias de cada ámbito, lo que facilitará sin duda su implantación. Atendiendo a las carencias observadas en la atención a esta forma de violencia grave contra los niños y niñas en Euskadi, la propuesta de pautas de actuación plantea como principal objetivo asegurar una intervención eficaz en los casos de abuso y explotación sexual infantil, buscando garantizar en todos los casos la protección de la víctima y la reparación del daño causado. La búsqueda del procedimiento, no ya del procedimiento ideal, sino del más eficaz, el más útil para este proceso, el más adaptado a la realidad que en este momento tenemos, ha orientado el trabajo a incorporar todas las medidas que ya existían previamente en diferentes ámbitos y que sean consideradas válidas o útiles para articular una respuesta interdisciplinar o interinstitucional. Las pautas de actuación propuestas como anexo a esta recomendación general, por otra parte, no dicen nada
no les dicen nada de lo que cada agente debe hacer en su ámbito. Es decir, no se pretende sustituir, sino complementar. Tienen su mirada puesta esencialmente en los tránsitos de un sistema a otro. Y el que cada uno de esos sistemas ha de hacer y lo que cada uno de esos sistemas ha de hacer para no malograr la tarea de los demás agentes, colaboradores imprescindibles como son en el ámbito, en el mismo proceso de eficacia y protección. La perspectiva desde la que se formula esta recomendación y en la que se aborda el fenómeno de la victimización sexual infantil es, como no puede ser de otra manera, en una institución de la que me honra ser el titular en este momento, la perspectiva de priorizar la protección y la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, personas con derechos, personas sujetos de derecho. Desde este paradigma, el abuso sexual infantil es violencia contra la infancia. Es una forma de maltrato grave a niños, niñas y adolescentes, como la Convención sobre los Derechos del Niño y el propio comité que crea esta convención se encarga de recordarnos claramente. Desde esta perspectiva quisiera mencionar las dos ideas fuerzas que traccionan el resto de los elementos incluidos en esta recomendación general. Las dos ideas fuerzas son la orientación de todas las actuaciones a mitigar la victimización secundaria, bien lo mencionaba Pepa Bueno, evitando diligencias repetitivas y adecuándose a los criterios de intervención, celeridad y especialización. Un aspecto particularmente relevante a señalar en este sentido es que todas las personas profesionales implicadas deben evitar, en la medida de sus posibilidades, en cada fase del proceso, que la persona menor tenga que repetir el relato de los hechos, tanto para preservar el indicio cognitivo original, con vistas a que mantenga su utilidad como prueba en un eventual procedimiento judicial, como para evitar la pervivencia traumática de los acontecimientos victimizadores. En el ámbito judicial cobra especial relevancia en este sentido el objetivo de favorecer la prueba preconstituida, lo cual constituye un pilar fundamental en los supuestos de abusos sexuales a niños y niñas. La preconstitución de la prueba debería realizarse de la mejor manera posible a fin de que pueda desplegar todos sus efectos en el futuro, con todas las garantías para todas las partes y en un tiempo breve que posibilite el inicio del tratamiento reparador del niño o la niña victimizada lo antes posible, sin dilaciones indebidas. La segunda idea de fuerza es precisamente la de promover el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de agresiones o abusos sexuales al tratamiento pertinente para la reparación del daño y ello a la mayor brevedad posible. Eso implica garantizar que los servicios disponibles para este tratamiento son de acceso público y universal. Esto es, no condicionados a la situación de mayor o menor grado de protección por parte de los progenitores y que directamente relacionado con la idea anterior, todos los agentes trabajen para facilitar el comienzo del tratamiento reparador sin demoras innecesarias, como ya decía. A partir de estos elementos sustentadores, estos pilares, las pautas de actuación que se enumeran en esta recomendación general van desgranando con detalle y agrupadas en los momentos de la detección, intervención y el tratamiento. Y van desgranando las responsabilidades y funciones de cada actor, la secuencia de las actuaciones y su temporalización. En su formulación se ha buscado un lenguaje compartido, como decía Pepa también, por personas que proceden de distintos ámbitos laborales, especialidades, campos del conocimiento y disciplinas diversos. Y se ha hecho un esfuerzo de explicación de los elementos sobre los que las pautas de actuación se han de pronunciar. Este es un esfuerzo didáctico que se traduce en el documento, quizá a diferencia de otros instrumentos de esta naturaleza, instrumento que se detiene en ocasiones para definir un concepto, explica con detalle lo que propone para cada sistema. A una costa de parecer a veces reiterativo, incorpora por otro lado infografías que ilustran el proceso y anexos con indicadores o modelos de formulario, de notificación, de derivación,
etcétera, etcétera. Una vez definidas técnicamente las pautas de actuación consideradas más adecuadas para, como decíamos, este momento y en las circunstancias actuales, el Ararteko considera conveniente recomendar a las administraciones públicas vascas implicadas que apliquen las medidas recogidas en las pautas de actuación en casos de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Euskadi, que se adjuntan al texto de la recomendación, en aquellos aspectos concretos que afectan a cada sistema o institución. Que difundan dichas pautas de actuación en su ámbito competencial y pongan en marcha todas las acciones y reformas necesarias para que cada modelo de actuación y procedimental se adecue e integre las medidas contenidas en ella. Que promueva la formación y especialización, también hablábamos de esto antes, de las personas profesionales de su ámbito correspondiente, incluidas las que realizan su práctica privada, para asegurarse, además, que dicha formación técnica especializada se lleve a cabo desde el enfoque de derechos humanos, de protección de la infancia y de género. Que se realice el seguimiento y la evaluación de las medidas desarrolladas, incorporando los elementos de corrección y mejora que se vayan estimando necesarios y que se proceda a su comunicación al Ararteko con el fin de actualizar, en su caso, los pactos de actuación que hoy se presentan. El sistema de servicios sociales, además, al sistema de servicios sociales, además, le insta a que, como primer paso en su apuesta por un modelo de atención integral, articule los servicios necesarios para garantizar el acceso al tratamiento público a todos los niñas y adolescentes víctimas de un abuso sexual, independientemente de cualquier valoración respecto a cuál sea la capacidad protectora de su familia. A las instituciones que integran la Administración de Justicia, compañeras de viaje en este enriquecedor proceso, el Ararteko les invita a que posibiliten la integración en su práctica procedimental de las pautas de actuación contenidas en esta recomendación general. La presencia entre nosotros hoy del presidente del Tribunal Superior de Justicia, nuestro querido Iñaki Subijana, en esta misma mesa, anuncia la confirmación de este compromiso. No quisiera dejar pasar esta ocasión para mencionar también el agradecimiento del Ararteko a Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia, que nos acompañó desde el principio en este camino, y además a Garbiñe Biurru, que nos prestó toda su asistencia y ayuda desinteresada en las últimas fases del proceso. Antes de finalizar, quisiera añadir que esta propuesta comparte finalidad y orientación con otras iniciativas a las cuales se han hecho ya alguna alusión, como es el proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que está actualmente en tramitación en las Cortes Generales. Su aprobación, que esperamos próxima, va a afectar a algunas de las disposiciones de las pautas de actuación que se han propuesto aquí, y no para invalidarlas, sino para ratificarlas al quedar recogidas ya en un texto de ley. La propuesta que presentamos hoy se alinea también perfectamente con el modelo de las casas de los niños y las niñas, o el llamado modelo Barnhaus, por el que la Administración vasca apuesta si atendemos a las principales líneas de actuación presentadas por la consejera responsable del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales al inicio de esta 12ª legislatura. El modelo Barnhaus es efectivamente una propuesta ambiciosa, que esta institución siempre ha considerado como una buena referencia, con un creciente grado de implantación en Europa. Su puesta en marcha requerirá, en todo caso, de consensos y trabajos preparatorios que, si tomamos como referente las experiencias existentes, llevarán algún tiempo todavía. Las pautas de actuación propuestas han recorrido ya el camino de fijar objetivos y orientaciones compartidas, alcanzar consensos y acordar formas de trabajo coordinadas. Por todo ello, se podría pensar en estas pautas de actuación como un primer paso
en la buena dirección. Un instrumento real y actual al servicio de una respuesta cada vez más ambiciosa y más eficaz en la que seguir trabajando. Mila esker bide horren zati gurekin egin duten guztiei. Horietako batzuk gaur hemen daude, fisikoki eta virtualki. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este camino, algunas de las cuales se encuentran hoy aquí entre nosotros. Eskerrik asko zuen arretagatik. Muchas gracias por su atención. Le devuelvo la palabra, Pilar. Eskerrik asko, Letzertua Ararteko jaunari. Mila esker benetan gomendio honen atzean datzan prozesu luzea, prozesu konplexua eta zalantzarik gabe beharrezkoa. Ez da beti gertatzen, urgentea eta beharrezkoa izatea aldi berean eta oraingo honetan ez da dudarik alaxe izan dela eta alaxe dela. Kargura iritsi berri dela zenbat aldiz entzun duen ez dakit, makinatxo bat badira behintzat, ez du nik esango beraz, Iñaki Subijana Euskadiko Auzitegi Goreneko presidentea da, presidente berria baino presidentea da, ari dagokio ondorengo hitzartzea. Eskerrik asko. Guardion denori, mila esker, Arartekoari, Euskal Abotadoren Kontseilua, zure gonbidatea. Gracias al Ararteko y a Osagosco por su invitación. Gracias a todos ustedes también por su participación presencial o telemática en este acto. Y gracias también especialmente a las personas que han intervenido, que es el trabajo técnico que sirve de base a la recomendación. Y quisiera aquí hacer especial mención por su procedencia desde el sistema judicial, a la magistrada y presidenta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, aquí presente Reyes Buenaga, a la magistrada Ana Aurora Torres y al magistrado Alfonso González. Bien, voy a reducir mi intervención a hacer una serie de reflexiones que me suscita la lectura de la propia recomendación y que quisiera en este caso, digamos, compartir con todos ustedes. Y lo quisiera hacer, digamos, desde tres perspectivas, que tiene que ver con los objetivos, que tiene que ver con los principios y que tiene que ver con el método. Los objetivos han quedado, que lo más espléndidamente explicitados por la ponente Pepa Hornos en su intervención. Fundamentalmente son dos, y ambos, digamos, muy vinculados en términos conceptuales y en términos axiológicos al sistema de justicia, que es el de la protección y el de la restauración. La protección, además, en un doble plano, la protección respecto al riesgo de revictimización, el plano que los victimólogos han llamado de la victimización primaria y, por tanto, de la neutralización del riesgo de que quien ha sido víctima vuelva a ser víctima del mismo o de diferente tipo de victimización. Y ahí tendría, evidentemente, su asidero fundamental el tema de las medidas cautelares de protección y, en el tema de la recomendación, el aporte informativo completo de datos al sistema judicial para que pueda hacer una valoración desde la perspectiva de la existencia de indicios sugestivos de abuso o explotación sexual a niñas, niños o adolescentes y desde la perspectiva de la concurrencia de elementos suficientes para establecer un marco de protección que evite la revictimización, pero también la protección frente a la victimización secundaria, la victimización procedente del propio sistema público que, en principio, está diseñado para tutelar, para proteger y no para generar un daño adicional al que, en su caso, ha podido generar ya la victimización primaria. Digamos, el de la victimización secundaria, lo podríamos focalizar fundamentalmente en el tema que ya se ha planteado de la evitación, de la reiteración de aportaciones de testimonio de los niños y niñas en el marco del procedimiento judicial y también en la necesidad del escrupuloso respeto de la privacidad de estos niños o niñas respecto a elementos informativos que pueden conducir a una identificación pública directa o indirecta. Y el segundo objetivo, importantísimo también, es el de la restauración y, por tanto, la obtención del máximo nivel de reparación de los daños psíquicos, físicos y emocionales que pueden derivarse de esta grave victimización.
Y a este respecto es importante o interesante quizás hacer un análisis de la aportación que los juristas victimólogos, porque creo que en definitiva la perspectiva de los que además de juristas tienen perspectiva victimológica o incluso criminológica es mucho más amplia, al denominado impacto emocional. El impacto, digamos, del delito, he dicho emocional, pero el impacto del delito en general en las víctimas, porque eso permite dar una visión, digamos, personalizada de lo que queremos proteger, porque a veces el sistema jurídico está concebido con un nivel de abstracción lo suficientemente amplio como para, cuando hablamos de abuso sexual de niños o niñas, poner el referente en el bien jurídico indemnidad sexual, importantísimo, capacidad, por tanto, de desarrollo de la sexualidad en un contexto de libertad, pero también hay que adicionarle el elemento personal, la existencia de una o varias niños, niñas o adolescentes que son victimizados. Y que, por tanto, esta perspectiva del impacto del delito en las víctimas concretas es un elemento a tener en cuenta desde la perspectiva de la restauración y, por tanto, de la reparación, pero también incluso desde la perspectiva de la valoración de los instrumentos sancionadores o punitivos más idóneos a la hora de ponderar la gravedad del hecho. La segunda perspectiva es la de los principios. Los principios yo los podría resumir, y esto es un resumen evidentemente equivocado, porque lo he hecho yo y lógicamente desde ahí es muy limitado, que es la combinación de estrategias colaborativas, por una parte, y de estrategias específicas, por otra. La estrategia colaborativa es una estrategia, digamos, ambiciosa, sistémica, y parte en definitiva del cumplimiento de tres principios fundamentales o subprincipios. El principio de la aportación. Cada parte del sistema, en este caso el sistema educativo, el sistema sanitario, el sistema jurídico, el sistema de servicios sociales, aporta lo que le corresponde desde su ámbito de intervención. Pero también tiene que respetar el principio o subprincipio del reconocimiento. Cada parte reconoce y acepta lo que la otra parte en definitiva aporta. Y finalmente está, digamos, imbuido por el subprincipio de coordinación. Lo que cada uno aporta desde el reconocimiento está integrado en un ámbito sistémico, planificado, organizado, de tal forma que la suma de recursos tenga un carácter sinérgico y dé lugar a un producto final mucho más ambicioso de la suma individualizada o fragmentaria de los elementos que lo integran. Pero también tiene una estrategia específica y que parte por un principio de especialización, y aquí evidentemente está el reto de la formación de los agentes públicos institucionales que tienen algún nivel de intervención en lo que es el tratamiento, actuación respecto a niños, niñas, adolescentes víctimas de abuso y explotación sexual, y también el principio de implicación sistémica. Todo ello, vuelvo a insistir, en una actuación programada con carácter global, de tal forma que ninguna de las partes del sistema es autosuficiente, pero todas las partes del sistema tienen elementos suficientes que aportar en el resultado final. Y finalmente, el método. El método, y aquí evidentemente va a ser quizá la parte de la intervención más jurídica, más vinculada al sistema judicial. El método parte en primer lugar por la perspectiva de que los sistemas públicos no judiciales, por tanto, en definitiva estoy hablando de los sistemas educativos, sociales, sanitarios y de servicios sociales, son proactivos. Son proactivos en la detección de los casos de abuso y explotación sexual. En la detección, por tanto, de esos indicios, de esos elementos, de esos indicadores que permiten otorgar elementos fundados a la sospecha del abuso o de la explotación sexual. Y desde ahí, en definitiva, cumplen una función de garante. Esto que los juristas llamamos posición de garante. Hay situaciones, posiciones que obligan a alguien a tener que actuar cuando tiene conocimiento de una determinada situación. Por tanto, no le vale, ni siquiera en términos éticos, con la indiferencia o con, en definitiva, fijar la mirada en otro sitio, sino que le obliga a actuar para evitar que, en este caso, una situación de abuso sexual o de explotación sexual a un nivel indiciario de sospecha fundada se consolide. Y ahí también tiene otra perspectiva que es colaborativa, que es la traslación al sistema de justicia. Aquí podemos hablar de una forma indiferenciada del Ministerio Fiscal o de la Judicatura en la fase de juez de instrucción, de los elementos que fundamentan esa sospecha fundada. De tal forma también que haya un aporte rico en términos informativos, porque la mayor
aportación cognoscitiva, el mayor nivel de aportación informativa, va a dar lugar a mayor calidad potencial, por lo menos, en la decisión que se va a adoptar, sobre todo cuando es de carácter cautelar. Pero también, evidentemente, lógicamente, exige al sistema judicial que sea un sistema permeable. Permeable a la conexión con los sistemas públicos no judiciales. El sistema judicial no puede ser autosuficiente y estar desconectado de los sistemas públicos, algunos referidos en la recomendación, que tiene un nivel de intervención en la materia del abuso o de la explotación sexual. Y esa conexión le va a permitir, evidentemente, cumplir mejor esos dos objetivos que inicialmente hemos indicado, de proteger al niño, niña y adolescente del riesgo de revictimización, tanto desde la perspectiva de la reproducción de la conducta de injerencia sexual injustificada, como de la perspectiva del sufrimiento de presiones o en definitiva de situaciones de potencial intimidación dirigidas a, de cierta manera, buscar una retractación de su planteamiento inicial. Y aquí creo que es de sumo interés hacernos eco o interiorizar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que habla en definitiva de la obligación de los poderes públicos, en este caso del Poder Judicial, de implementar el principio de protección positiva. De tal forma, en definitiva, que tiene que haber una actitud, un compromiso dirigido a llevar a cabo la protección de la mejor manera posible. Por tanto, no es una protección reactiva, no es una protección en definitiva que va a caballo de lo que puede trasladarse, sino que también tiene componentes activos y proactivos dirigidas en cierta manera a favorecer el máximo nivel de protección de las niñas y niños. Y la segunda perspectiva tiene que ver con la victimización secundaria y, por tanto, con la construcción de espacios, en este caso de espacios jurídicos, de espacios en el sistema judicial, que eviten una duplicidad, si se puede permitir la expresión, una amplificación del daño atribuido originariamente a la victimización. Evidentemente aquí ocupa un lugar inicialmente importantísimo la construcción de la prueba preconstituida, como se ha dicho anteriormente. Evidentemente nuestro sistema jurídico garantista, como decía la ponente inicial, los juicios de condena únicamente pueden fundamentarse en elementos de prueba, además de prueba de cargo suficiente o idónea para justificar la condena, y desde ahí, inicialmente, siempre ha habido una necesidad de que esa prueba se construya en el escenario institucional diseñado inicialmente para la construcción de la prueba, que es el juicio oral. Sabemos ya, en definitiva, que ya ha habido mucho recorrido jurisprudencial de tribunales supranacionales, de tribunales nacionales, estableciendo determinadas excepciones, siempre excepciones a ese tipo de actuación, y posibilitando la prueba anticipada siempre que viniera acompañada, aquí me refiero al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siempre que viniera acompañada de elementos que complementen el déficit que supone la no presencia del niño o la niña en el acto de juicio oral. Pero ya cada vez se va canalizando más y probablemente en fechas próximas con el entorno legislativo sea un escenario mucho más claro el avanzar hacia una prueba anticipada que permita varias cosas. Por una parte, que permita que concentremos el aporte informativo del niño o la niña en un momento determinado y por tanto evitemos la reproducción de testimonios. Que lo hagamos además en un contexto de exquisito respeto a las garantías jurídicas, porque evidentemente va a ser un testimonio, una declaración que se va a llevar a cabo con la presencia de todas las partes potencialmente afectadas por la decisión, incluida la defensa, y que además nos arroje dos elementos adicionales más. Uno es la calidad epistémica de la información que se traslada, evitar el riesgo de contaminación del testimonio a través de iniciativa de esa reproducción en el tiempo de muchas de las declaraciones del niño o de la niña, y también nos va a permitir conectar la estrategia judicial con la estrategia terapéutica, es decir, que si llevamos a cabo este tipo de actuación y posteriormente hay una actuación de signo terapéutico, no vayamos a interferir en ese diseño terapéutico dirigido a la recuperación con una vuelta atrás, es decir, con volver a traer el niño o la niña y volver a irrumpir en un momento de su vida donde, en cierta manera, está siendo ayudado a reconstruir su proyecto de vida desde bases distintas a las existentes en el momento de la victimización. Y aquí habría que añadir que este entorno sea lo más adecuado posible,
tecnológicamente, evitando evidentemente la interacción o la comunicación con la persona investigada, pero también desde el punto de vista, digamos, de los espacios y del lenguaje y de la comunicación, utilizando interlocutores con una formación específica que sirvan de referente entre el niño, la niña, el adolescente y los profesionales jurídicos, y hacerlo además con un exquisito respeto al ámbito, digamos, de privacidad del niño o de la niña. Por tanto, que la injerencia en la privacidad del niño y la niña sea la imprescindible para obtener información sobre los hechos que son objeto de enjuiciamiento sin ir más allá. Si cumplimos todos estos elementos, si nos acercamos a cumplir todos estos elementos, probablemente nos encontremos con un modelo, con un sistema en el que se pueda cumplir hasta el máximo de lo posible esos dos objetivos inicialmente reseñados. El objetivo, por tanto, de la protección en las dos variables de neutralizar la revictimización y de evitar daños adicionales inherentes o provocados mejor por el sistema público de justicia, y también permitiremos la segunda opción de obtener la restauración hasta el máximo de lo posible. Por tanto, diría que la recomendación en su contenido fija unas buenas prácticas colaborativas. Desde aquí, evidentemente, lo que corresponde al sistema judicial se articulará de esa forma, en los sentidos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como una forma, digamos, de puesta a disposición de los jueces y juezas del instrumento como un elemento valioso desde el punto de vista de la práctica jurisdiccional, por tanto, como instrumento a su servicio, y posibilita, en cierta manera, que podamos cumplir tres valores, que tres valores son importantes. El valor de la acogida, por tanto, en definitiva, que la actuación, en este caso judicial, se haga de una forma respetuosa y adecuada a la situación y desarrollo evolutivo del niño, la niña o del adolescente. El valor del apoyo, que sea con la asistencia de profesionales cualificados o de expertos, y también de las personas que le inspiren confianza. Ese derecho al acompañamiento que ya viene recogido en nuestra legislación es un derecho importante porque supone en definitiva posibilitar la presencia de alguien que ayuda, de alguien que complementa, de alguien que apoya ante una situación que evidentemente es una situación complicada, generada alto estrés y de ansiedad, y también preservando su intimidad y utilizando un lenguaje que le sea comprensible, que sería, digamos, el contenido del valor de respeto. Acogida, apoyo y respeto, que son realmente como tres elementos referenciales en lo que podríamos llamar estatuto jurídico de la víctima, en este caso de las víctimas especialmente vulnerables, como pueden ser los niños, niñas y adolescentes. Estas son, digamos, las reflexiones que me atrevo, digamos, a poner en común. Agradezco, digamos, la atención y eskerrik asko zuri. Eskerrik asko. Esker, Iñaki Zubijana jaunari gomendioaren bidea ezagutu dugu, honen irakurketetako bat, eta hurrengoa Carlos Fuentenebroren eskutik etorriko da. Es presidente del Consejo Vasco de la Abogacía, decano de este colegio, que además de recibirnos magníficamente en su casa hoy, también han prestado la colaboración en el proceso de elaboración de esta recomendación, contenido y continente, en este caso, Carlos, en el turno de palabra. La colaboración de la abogacía para aportar como agentes esenciales en el complejo mundo de la administración de justicia nuestra visión, tanto desde el ejercicio de la defensa como el de la acusación particular, que en muchos de los procedimientos judiciales seguidos por abusos sexuales contra menores ejercemos, no lo dudé. No solo porque compartimos con el Ararteko el compromiso de la defensa de los derechos de las personas más vulnerables, sino también porque la necesidad de una acción combinada y coordinada es aún más clara en este ámbito que en cualquier otra actividad letrada. Ante las situaciones de máxima vulnerabilidad en las que pueden verse inmersos los menores en un proceso tan complicado y ajeno a la ciudadanía como es la administración de la justicia, y ante la necesidad de asegurar la contradicción entre las partes y de garantizar la solidez de las pruebas que puedan obtenerse. Quiero recordar a nuestra compañera Gemma Escapa, que ha participado en estos trabajos técnicos a los que se refería el Ararteko, y también me consta que han sido recogidas sugerencias provenientes de los colegios de la abogacía de Guipúzcoa y Vizcaya.
Podría decirse que las pautas de actuación son, por lo tanto, el fruto de una construcción colaborativa. El Ararteko nos invitó, como parte de los colectivos que contribuyen a la aplicación de la Administración de Justicia, a integrarlas como buena práctica en los procedimientos judiciales, en orden a promover los derechos de los niños y niñas contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Estatuto de la Víctima. En este sentido, tanto desde el Consejo Vasco de la Abogacía como el Colegio de la Abogacía de Vizcaya, ya hemos manifestado al Ararteko nuestra aceptación en todos sus términos de la propuesta técnica de actuación en casos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, por lo que de inmediato se adoptarán las medidas tendentes a recomendar al conjunto de la abogacía vasca la aplicación de las pautas de actuación contenidas en la referida recomendación general. Y entre estas pautas quisiera destacar en este momento, por lo que a la abogacía afecta, las siguientes. En primer lugar, las que se refieren a facilitar la celebración de la prueba preconstituida con presencia de las direcciones letradas de las partes, así como asegurar la asistencia letrada desde la primera diligencia en sede judicial o en cualquier declaración de la víctima, al objeto de evitar posteriores repeticiones a la vez que se salvaguarda el derecho a la defensa, contradicción e igualdad de las partes y respetándose las garantías procesales de todos los intervinientes. En segundo lugar, la conveniencia de incluir entre los conceptos indemnizables todos los daños irrogados, entre ellos los que permitan la cobertura económica de los tratamientos médicos y psicológicos a las víctimas. En tercer lugar, todas las medidas que sirvan para prevenir la victimización, como he dicho, o secundaria, como han dicho ya los que han intervenido anteriormente, y entre ellas intentar evitar en los interrogatorios preguntas sobre la vida privada que no estén relacionadas con el hecho que es objeto de enjuiciamiento. En cuarto lugar, contribuir a que el desarrollo de las preguntas a las víctimas y el propio juicio oral se practique en las condiciones oportunas con la empatía y protección que señala el Estatuto de la Víctima. En quinto lugar, promover acciones de formación y sensibilización de los abogados y abogadas acorde a las pautas que se establecen en esta recomendación general. Y en sexto lugar, y por último, pero no menos importante, comprometernos a divulgar esta forma de conducirnos todos los agentes en estos procedimientos, cuyo primer paso es esta presentación, que implica una decisión de adoptar las mejores prácticas posibles en beneficio de los niños, niñas y adolescentes que se ven obligados a denunciar estos graves ataques a su integridad física, emocional y moral y cuyo testimonio es vital para conocer la verdad. Gracias. Eskerrik asko, Carlos Fuentenebro jaunari ere bai, eta orain nahi baldin baduzue, behin aurkezpen eta azalpen haue guztiak egin eta gero, zuek ere parte hartzeko txanda irekiko dugu, minutu batzuk baditugu behintzat, ordu laurdentxo bat behintzat gordea, eta gogoratu parte hartzeko, bai aretoan bertan altxatu eskua eta mikroa pasako zaizue, denok entzun dezagun, eta etxetik edo Euskalonundik, baino bestaldetik ari zareten hoi, chataren bitartez mesedezuen galderak helarazi. Decía, podéis enviarnos vuestras preguntas a través de la plataforma del chat de Teams y a quienes estéis en sala directamente levantéis la mano y os haremos llegar un micrófono para que podamos escuchar correctamente las preguntas. Voy atendiendo al chat de la plataforma, y aunque perdonadme que os esté dando la espalda. Mientras vais calentando un poco porque tenemos poco tiempo y sabemos que la primera pregunta es la más difícil de todas, no en respuesta, sino en formulación. Sí que me gustaría, Pepa, ya que estás ahí al otro lado de la pantalla, voy lanzándome yo, si te parece, de todo el despliegue que hemos estado viendo y como corresponde al foro de esta presentación, hemos estado poniendo incidencia en un lugar muy concreto, en el propio procedimiento y en las recomendaciones. Y a todas ellas sobrevuela también un paso necesario que también implica mucho compromiso por otros agentes sociales, que es el paso de la divulgación. Quería que nos hicieses una mención también a cómo crees que se puede o que se debe contribuir desde diferentes estamentos de la sociedad para que seamos no solamente agentes protectores y garantes, sino una sociedad protectora y garante de los derechos de la infancia en estos casos. Bueno, ¿cómo contestar a eso en breve, ¿no? Yo, hablando de la divulgación, me parece muy
hay tres aspectos que me parecen claves. El primero es incluir este texto de la recomendación y esta propuesta técnica en todos los niveles formativos que existen dentro de cada una de las profesiones implicadas en la propuesta técnica. Es decir, hay muchos mecanismos formativos internos. El presidente del Colegio de Abogados ha mencionado los suyos, pero todas las profesiones que estamos implicadas en este tema tenemos mecanismos formativos. Entonces, incluirlo de una forma sistemática, no voluntaria ni pendiente de no dejar a voluntad individual que el profesional quiera recibir esto, sino incluirlo dentro de los temarios. De los temarios, interesante sería de los temarios de las oposiciones, de los temarios de las formaciones, es decir, meterlo de una manera sistemática dentro de todas las estructuras de formación que hay de cada profesión. Segundo, incluirlo en los currículos universitarios. Mientras no vayamos a la formación primaria, no vamos a cambiar realmente la intervención, no vamos a lograr una intervención de calidad en este tema. Y de hecho, la reforma legislativa nos va a obligar a ello. Es decir, la nueva ley, esta es una de las cosas que incluye y que a mí me parece una demanda muy antigua, que llevamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y tres, me parece muy interesante meterlo en los foros de discusión, porque hay foros ya instituidos, hay foros de coordinación, foros temáticos, foros de discusión, y me parece fundamental llevarlo ahí, ¿no? Y esos foros de discusión incluyen también los medios de comunicación. Para mí los medios de comunicación son un vehículo para llevar los mensajes. Entonces me parece fundamental buscar ese foro como uno de los foros de difusión. Gracias, Pepa. Manuel también quiere intervenir sobre esa misma cuestión. Sí, sobre la cuestión que has planteado, Pilar, se la has planteado a Pepa y me vas a permitir que yo también haga un pequeño apunte. Yo creo que los dos compañeros de mesa que quienes tengo el honor de compartir esta mesa, ya han apuntado a diversas acciones para divulgar el conocimiento de estas pautas de actuación entre los operadores de la justicia y los abogados colegiados en los colegios vascos. Por mi parte, como ararteko, tengo que hacer dos puntualizaciones suplementarias. Una en el sentido que el ararteko sistemáticamente y en todas las ocasiones hace un seguimiento de sus recomendaciones, generales o individuales, para saber y conocer hasta qué punto las administraciones han dado cumplimiento o han dotado de eficacia esas recomendaciones. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda de que en el momento oportuno, más pronto que tarde, haremos un seguimiento con cada una de las administraciones implicadas para saber qué es lo que se ha hecho en esa administración para cumplir con el conjunto de recomendaciones que a cada administración compete según estas pautas de actuación. Y en segundo lugar, creo no divulgar ningún secreto entre el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Tenemos pensado, estamos todavía elaborando una propuesta, una idea para tener unas jornadas de contraste en torno a este protocolo entre diferentes operadores del sector judicial y del propio ararteko y las personas que han para comprobar la aplicación de estas pautas. Yo creo que para septiembre, octubre podremos poner en marcha estas jornadas o encuentros que estamos planteando. Pues será un momento, yo creo que muy apropiado para resolver algunas preguntas. Tengo
acople, no sé por dónde. Algunas de las preguntas de carácter un poco más técnico, más de detalle que nos están llegando, vamos a emplazar también a todas las personas que están demostrando mucho interés con estas cuestiones a estas jornadas, aunque por supuesto todas las preguntas quedan recogidas y desde el Arteco compromiso también de dar acuse de recibo. Nos había pedido la palabra. Pero en primer lugar quiero dar la enhorabuena al Ararteko, a los representantes aquí, del Consejo Vasco de la Abogacía, del Tribunal de Justicia, porque creo que va a ser una aportación importante que se coloca en línea efectivamente de los esfuerzos a niveles internacionales que ver con la visibilización de eso, como habéis comentado, que hasta hace poco parecía que estaba oculto, que no emergía, y nos preguntamos qué sesgo cognitivo había en nuestras cabezas, que en el marco de tantos servicios sociales había aspectos que estaban ninguneados, ¿no? Con el siguiente incremento de la vulnerabilidad de estos sectores. Y quería simplemente apuntar que creo que este protocolo, que no sé hasta qué punto es pionero a otras comunidades autónomas, pero que va en la línea de lo que se está haciendo, también se sitúa en la misma línea de otra ley, de otro anteproyecto de ley que está en marcha, ahora está pendiente ya de entrar en el Congreso después del Consejo de Estado, y por eso lo tengo yo en mis manos, que es el anteproyecto de ley orgánica de tutela de la libertad sexual. Dice que es proteger la libertad sexual de mujeres, niños y niñas. Y también tiene un elenco de previsiones en el marco, en la estructura de estas leyes integrales, en gran medida en la misma línea de lo que se está aquí comentando, ¿no? El acento, como el Convenio de Estambul, de los aspectos preventivos, de los aspectos de detección, de los aspectos, en definitiva, de las obligaciones positivas del Estado, las obligaciones positivas de la comunidad, de prevenir, reparar, contestar, etcétera. Por eso me ha parecido muy interesante, a expensas de ver el protocolo en concreto, ¿no? Pero aparte de esta enhorabuena y de congratularse de que el País Vasco pues, esté haciendo esto y que va a encajar, supongo que tendrá que ir encajando con más detalle en esa ley integral que se ha referido respecto a los menores, pero también en esta ley integral respecto a la libertad sexual, que también tiene como objetivo a los niños, ¿no? Pero una pregunta concreto, está muy resuelta, pero es la misma pregunta que surge en relación a todo esto que está en la agenda en primera línea de este siglo XXI y que nos enseña que los derechos humanos y las obligaciones positivas han pasado a cambiar el panorama de abordaje de los problemas y de los delitos. Pero el problema, igual que ocurre con el género, es el siguiente: se detecta el daño. Y efectivamente el daño sobre los menores o sobre las víctimas es lo que vemos, el daño en la personalidad, en el dolor, en fin, en lo que jurídicamente de forma séptica decimos libertad sexual, pero es integridad moral, en fin, personalidad, etcétera. ¿Qué ocurre cuando, dado el daño constatado, que efectivamente haya habido ese problema de abuso de poder y utilización del menor, otras víctimas, cuando esto progresa hacia una instrucción judicial, pues o no se puede probar, las propias víctimas no quieren denunciar, por mucho que se empeñe con razón, que aquello no pueda quedar solventado con una sentencia condenatoria en el ámbito penal. Bueno, dos aspectos. Uno, la mujer o, por ejemplo, el niño, por ejemplo, la niña que ya ha crecido, pero dice, es que no quiero perjudicar a mi familia, al próximo, porque esto ocurre. Se puede convencer, pero no se podrá hacer obligatoriamente. Está la psicóloga. Incluso a veces puede que sea peor para la víctima al denunciarlo. La pregunta es, todas estas medidas preventivas de atención, seguimiento, asistencia psicológica, vivienda, en fin, todo lo que sea necesario para reparar y restaurar el daño, ¿parará en el momento en que se diga que es que no hay prueba de que eso ha ocurrido? ¿Cómo se articula este problema? Gracias. Tenéis la palabra como queráis. Ya que sube. Difícil respuesta, ¿no? Difícil respuesta. No debiera pararse. Creo que en definitiva tenemos experiencias en otro tipo de victimizaciones
donde creo que una cosa en definitiva es que el sistema, digamos, judicial, en el elemento, digamos, de lo que es juicio penal, no pueda contar con elementos probatorios, porque pueden en cierta manera no existir, o puede haber una voluntad activa de no aportarlos desde el punto de vista, digamos, de las propias necesidades y decisiones de las víctimas, y eso no tendría que conllevar en definitiva una desprotección, digamos, de esa víctima, ¿no? Yo creo que ahí hay, digamos, muchos temas que se generan un análisis, pero uno inicial es que en definitiva cada víctima es un mundo y por tanto las necesidades de cada víctima son distintas. Y eso en definitiva nos obliga a ser, digamos, permeables y muy, digamos, individualizables también, es decir, que nuestro nivel de respuesta vaya al acorde con las necesidades de la víctima. Yo personalmente, esto es una opinión personal y vale lo que vale la personalidad, no soy favorable evidentemente a técnicas que conduzcan a una criminalización precisamente de las afirmadas víctimas a partir, digamos, de elementos de sanción o de potencial sanción por una falta de colaboración o por una falta en definitiva de aportación informativa. Yo creo que tenemos que centrar nuestra actuación en crear las mejores condiciones para que esa víctima pueda dar el paso, en cierta manera, de afrontar el procedimiento judicial. Creo que ese es nuestro reto, hacerlo de la mejor manera posible para posibilitar. Y creo que tenemos ahí mucha tarea que hacer antes de que plantearnos una eventual o potencial criminalización de la víctima que no formaliza una denuncia o que formalizándola posteriormente en definitiva se retracta de la misma. Y en esos casos que estabas mencionando, yo creo que la protección pública debiera de seguir, aunque en un caso concreto la víctima entendiera que no se encuentra en condiciones, por razones que sea, para seguir con el procedimiento judicial penal. Eskerrik asko. Muchas gracias, Iñaki. No sé si alguien más quería intervenir, pero nos están pidiendo también. ¿Sí, Manu? Muy brevemente, yo lejos de mi ánimo el poner en cuestión la acción sanadora de la justicia y la acción reparadora del daño que implica el proceso judicial, pero la propia recomendación, las pautas de actuación mencionan el supuesto en el que no se pueda proceder a enjuiciar al presunto agresor por múltiples razones. El presidente Subijana ha mencionado algunas de ellas, pero puede haber diversos contextos en los cuales el proceso no sea posible. Y sin embargo, la acción reparadora del trauma sufrido, al que se refería Pepa Bueno antes también, se mantiene como uno de las pautas de actuación, incluso en esos casos en los que no hay condena, como un objetivo a perseguir por parte de los actores responsables. Una última intervención solicitada y tenemos que dejarlo ya aquí porque estamos consumiendo el tiempo. Será la última intervención. Adelante. Buenos días. En primer lugar, felicitar sinceramente la realización de este trabajo y, por supuesto, también la presentación del mismo en este acto. Únicamente quería decir en relación con esto último que ha comentado, con lo que Adela Súa, la pregunta un poco que ha hecho, es la siguiente. Tenemos el ejemplo del todo el devenir del tratamiento que se ha hecho con las víctimas, las mujeres víctimas fundamentalmente de violencia de género. Y uno de los avances importantes es dejar claro que no se puede en absoluto evitar la aplicación de las medidas reparadoras o del tipo que sean exclusivamente a la interposición de una denuncia por parte de las víctimas. Es decir, efectivamente hay víctimas de todo tipo y condición y algunas, gran parte, algunas de ellas no están preparadas, no pueden o no quieren denunciar, con lo cual eso no significa que evidentemente desde la protección de las mismas no sean merecedoras de recibir las medidas diversas que existen para poder evidentemente trabajar, o sea, atención psicológica, incluso medidas de otro tipo social y económico, etcétera. La cuestión es cómo articular eso y en estos últimos tiempos estamos asistiendo, de hecho, bueno, pues a modificaciones, ¿no? En concreto, por ejemplo, la Ley Vasca de Igualdad en el apartado de violencia que se ha
ampliado y en otras leyes también diversas al respecto. Pero me parece que es muy importante que no pivotes todo exclusivamente sobre la intervención judicial, porque si es difícil a veces en estas víctimas y adultas, no digamos nada en el tema de los menores, que es muy habitual que no siempre se denuncien los abusos, las agresiones y todas estas cuestiones que se están tratando aquí. Yo creo que es muy importante que las medidas adecuadas no se supediten exclusivamente para aquellos casos realmente donde se haya decidido la judicialización de las mismas. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi, eskerrik asko hemendik parte hartu duzuenoi, eta baita ere Teams plataformaren bitartez, zuen galderak helarazi dizkiguzuen guztioi. Nos preguntáis también si toda la documentación de esta recomendación estará disponible. Por supuesto que sí, hemos hablado de la importancia de la divulgación y de la socialización y podéis consultar dentro de la página web del Ararteko toda la documentación. Nos preguntan también que he encontrado un link que está solamente en un idioma, estará en dos, por supuesto, y también agradecemos mucho pues, las felicitaciones que están llegando a través del chat. Muchísimas gracias. Las preguntas que han quedado sin responder de cuestión de carácter más técnico, como decíamos, quedan en manos también del equipo del Ararteko y les dará la respuesta sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. En primer lugar, por supuesto, gracias a Iñaki Subijana, Manu Lezertúa y Carlos Montenegro por acompañarnos como ponentes. Muchísimas gracias, Pepa Hornos, por la intervención de hoy y por el proceso que nos ha traído hasta aquí. La violencia sexual contra la infancia nos horroriza y nos interpela, las dos cosas. Los equipos expertos que trabajan con estos casos suelen hablar de la ley del silencio. No se habla de ello, no se denuncia, no se interviene, por lo tanto, ni se ve. Esta recomendación nos dice que hay que ponerle nombre y sobre todo nos dice que hay que ponerle piel y que hay que poner recursos a favor y al servicio de los derechos de los niños y de las niñas adolescentes cuyas vidas presentes y futuras dependen de la calidad de atención y de reparación. Puede ser, como nos decía Pepa, un trauma, pero también puede ser un momento de resiliencia y de fortaleza. Errealitate horretara begiratzeko esaten digu gomendio honek, eta gogorarazten digu emandako atentzio eta berrosatzearen araberakoa izango dela milaka aurren bizitza. Horixe da jokoan dagoena, eskubidea, duintasuna eta bizitza. Aurren kontrako violentzia ez da saiestezina. Batzutan kontrakoa uste izaten dugun arren. Ebitatu daiteke, ezin da inolaz ere justifikatu. Arrazoirik ez dago ezpada gizartean oso sakonean txertaturik dauden egiturak. Eta hoiek eraldatzea ezinbestekoa da. Eta gure esku dago eta geuk egin dezakegu. Decía que la violencia contra la infancia no es inevitable, aunque a veces pensamos lo contrario. No existen razones que la justifiquen, tal vez estructuras muy profundas en la sociedad a través de las cuales podemos y debemos ponerle solución y fin. Miremos a las grietas, porque es por las grietas por donde se destruye un edificio, pero también es por donde entra la luz. Esta recomendación general del Ararteko apunta en esta dirección y quiere contribuir a una sociedad en la que la infancia sea, por fin, ese terreno promisorio en el que los niños y las niñas se saben protegidas y respetadas. Eskerrik asko beraz gaur gurekin bat egin duzuen guztioi, gonbendio hau posible egin duzuen guztioi, eskerrik asko aurrera pausu hauetaz, baliatuko diren aurren izenean, gaurkoen eta etorkizunekoen izenean. Mila esker.